Son una vergüenza para la familia. Sáquenlos de aquí antes de que alguien los vea. Eso dijo mi mamá sobre mis hijos, sus propios nietos. Y no lo dijo en voz baja, lo dijo bien fuerte, en su jardín, a plena luz del día. Con una mano tocando sus perlas y la otra con una copa de vino. Mi hijo tenía 10 años. Mi hija, 7. Estaban sentados tranquilos en las escaleras del porche, dibujando en servilletas porque se nos olvidó llevar libros para colorear. Mi papá no dijo nada. Solo asintió y miró hacia otro lado, como si al no vernos, no fuera parte de su problema. Yo me quedé quieta, como si mi cuerpo se hubiera olvidado de moverse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me dieron un ultimátum. Mi mamá dobló su servilleta de tela con cuidado antes de hablar. Lena, quiero a tus hijos, pero no todos tienen que verlos. Podemos pagarles un internado. Uno discreto. Tú puedes quedarte aquí, volver a trabajar con la fundación, pero tienes que hacerlo mejor. ¿Lo mejor? Querían decir silencio. Querían decir que no se notaran. Querían que mis hijos no estorbaran en la imagen perfecta que ellos habían creado. Mi hijo tiene TDA. Mi hija a veces tiene crisis. No usan suéteres iguales ni se sientan derechitos en la mesa. Ellos querían la apariencia, no la realidad. Y yo tenía una opción, podía discutir, podía llorar, podía intentar explicarlo otra vez. Pero solo dije, está bien. No les expliqué qué significaba eso. Esa noche arropé a mis hijos, les di un beso en la frente y les susurré, son perfectos, y empecé a trabajar. Porque ellos pensaban que me iría callada. No sabían que me iba a llevar todo conmigo. No sabían que yo manejaba sus cuentas digitales. No sabían que tenía poder legal sobre algunas propiedades de mi papá. No sabían que el mayor donador de la fundación había puesto su dirección legal en mi departamento el año pasado por temas de impuestos. No lo sabían porque nunca preguntaron. Creían que yo solo era la hija que hacía que todo se viera bonito. Pero yo era la columna vertebral de su imperio. Y cuando me fui, todo empezó a caerse. No fui criada por malas personas, sino por personas que querían parecer perfectas. De las que hacen eventos de caridad pero solo se toman fotos con ciertos invitados. De las que dan donaciones solo si hay prensa y una placa con su nombre. Nunca decíamos palabras como terapia. No hablábamos de discapacidad. No hacíamos que nadie se sintiera incómodo. Sonreíamos. Nos veíamos elegantes. Todo era apariencia. Crecí aprendiendo a hacer las cosas que se veían bien. Tomé clases de baile, sonreí para fotos, planchaba mis faldas. Estudié lo que me dijeron. Y cuando me casé con alguien que ellos aprobaban, se felicitaron como si fuera un logro más. Pero cuando me divorcié 5 años después, cuando él me dejó con 2 hijos y muchas deudas, dejaron de hablarme. Me volví una complicación. Y lo peor, mis hijos no encajaban. Noah, mi hijo, es brillante, muy activo, siente mucho y habla fuerte. Puede decirte el ciclo de vida de una rana o toda la tabla periódica, pero se le olvida amarrarse los zapatos. Se emociona y habla rápido. Se distrae con texturas. Hace ritmos con su lápiz que solo él entiende. Para mí es una maravilla. Para ellos, un problema. June, mi hija, es muy sensible. Llora si ve animales en jaulas, se siente mal con música muy fuerte, necesita tiempo para adaptarse. Dibuja historias enteras y me las da en silencio. Para mí es mágica. Para ellos, es frágil. Intenté protegerlos. Cuando los llevábamos a casa de mis papás, les enseñé modales, les di juguetes silenciosos, los vigilaba todo el tiempo. Pero siempre llegaba el juicio. Una vez, mi mamá miró a Noah en la cena y dijo, tal vez solo sea un niño malcriado. Y cuando June lloró por sentirse abrumada en una sala llena de gente, mi papá solo negó con la cabeza y dijo, es demasiado sensible, igual que su mamá. Nunca lo dijeron directamente, pero yo lo escuchaba en cada silencio. No los estás criando bien. No son como nosotros. Tal vez no deberían estar aquí. Y cuando me dieron ese último ultimátum, internado o me iba, no grité. Solo los escuché, por fin, como realmente eran. Y decidí. Si tenía que elegir entre proteger la alegría de mis hijos o la imagen de mi familia, no había elección. Nunca más permitiría que hicieran sentir pequeños a mis hijos. Y estaban a punto de ver qué pasaba cuando la hija, invisible, decidía mostrarse. No azoté la puerta. No hice un escándalo. No publiqué nada. Solo le conté a mi mejor amiga. Empaqué las cosas de mis hijos mientras dormían. Dejé una nota doblada en la cocina y me fui antes del amanecer. La nota decía, gracias por su oferta. La rechazamos.
Ese mismo día al mediodía, ya había congelado 2 cuentas internas que yo había manejado durante años. No robé nada. No escondí nada. Solo detuve todo. Porque en esa fundación que dirigíamos, había 3 personas con poder para firmar, mi papá, mi mamá y yo. Y desde el momento en que sentí que mis hijos ya no estaban seguros ahí, usé mi derecho legal para congelar las operaciones mientras se hacía una auditoría. Esa cláusula la había escrito yo misma hace años, al notar cuentas medio raras. Ellos se olvidaron de eso. Porque se olvidaron de lo que realmente valía yo. La llamada llegó esa misma noche. Mi papá fue el primero en hablar, tranquilo pero firme. Lena, necesitamos hablar, me dijo mi papá. Que algunos proveedores se estaban quejando porque no les había llegado el pago. Que seguro era un error del sistema. Pero ni una sola palabra sobre la nota que dejé. Nada sobre mis hijos. Solo les importaba el dinero. No le contesté. Luego me empezaron a buscar los del consejo. 2 me mandaron correos preguntando si sabía qué estaba pasando. Uno hasta dijo, pensábamos que todavía tú llevabas la relación con los donadores. Sin ti, algunas cosas se han detenido. Justo eso. Porque mientras ellos salían en entrevistas, entregaban becas con cámaras enfrente y se llevaban los aplausos, yo era quien escribía las cartas, quien llevaba las cuentas, quien contestaba correos de personas en crisis a la medianoche. Ellos eran la cara bonita, yo hacía el trabajo, y ahora que me fui, el trabajo también se fue. En 48 horas, rebotaron 3 pagos. Una chava becada me marcó llorando porque no le habían pagado la renta y nadie en la oficina le contestaba. Mi mamá reenviaba los correos a su asistente y solo ponía una línea, ¿podemos dejar esto para el próximo trimestre? Como si no pasara nada. Vi ese mensaje porque su asistente fue la primera en acercarse y decirme bajito, ¿qué está pasando? Siento que todo se está cayendo. Y sí, pero no porque yo rompiera nada, solo dejé de sostenerlo todo. Y aún así, nadie me pidió perdón, nadie me preguntó cómo estaba, ni si mis hijos estaban bien, ni si me dolió lo que dijeron. Solo querían que todo volviera a la normalidad. Pero el silencio también habla, y dice todo. Mis papás siempre creyeron que yo era obediente, no porque fuera débil, sino porque nunca los contradije en público. Ellos pensaban que quedarme callada era estar de acuerdo, pero mientras ellos sonreían para los donadores, yo aprendía de contratos, sistemas, y me ganaba la confianza de los que de verdad movían las cosas. Y ahora, iba a soltar todo lo que había mantenido unido. El primer paso fue legal. Fui con mi abogada, Miriam, una mujer callada, pero más lista que muchos políticos. Revisamos todo, la estructura de la fundación, las cuentas, el fondo familiar que yo ayudé a armar hace 5 años. Ella levantó una ceja y me dijo, ¿sabías que aquí no eres solo alguien más? Tienes autoridad, autoridad real. Le dije, lo sé, solo que nunca la había usado. Y me contestó, pues ya es hora. Mandamos avisos a todos los socios y patrocinadores. Renuncié a todos mis cargos en la fundación. También renuncié a ser cofirmante y pedí una auditoría externa de toda la actividad financiera con donadores de los últimos 2 años. No porque acusara a alguien, sino porque ya no confiaba en nada que llevara su nombre. Después vino lo público. No hice un escándalo. No fui con los medios. Hice algo más simple y más fuerte, una publicación en LinkedIn. Puse, después de 12 años trabajando detrás de cámaras en la fundación, he decidido dar un paso al costado. Me siento orgullosa de la comunidad que apoyamos. Ahora quiero construir algo más transparente, más incluyente, más humano. Eso fue todo, sin chismes, sin nombres, sin drama, pero se regó como pólvora, porque todos los que trabajaron ahí sabían lo que realmente significaba. Mi bandeja de entrada se llenó, expasantes, donadores, voluntarios. Uno me escribió, tú eras la única razón por la que seguía ahí. Siempre me pregunté cómo podía sonreír con todo lo que pasaba. No respondí, ya no tenía que explicar nada. Mis papás no llamaron, pero su silencio se volvió desesperado. Me enteré por un proveedor que mi mamá intentó hacer como si nada, diciendo que yo estaba tomando un descanso para enfocarme en la familia. Contesté solo con una frase desde el área legal, por favor, dejen de dar información falsa sobre mi situación. Ya no tengo ninguna relación con su organización. No fue una amenaza, fue una muralla, y esta vez no la pudieron saltar. Pensaban que era puro berrinche, que después se me iba a pasar, que cuando me calmara, iba a volver a tomar mi lugar detrás del telón, pero yo ya no estaba enojada, ya estaba decidida. Y las grietas empezaron a verse.
Primero fue el retraso con las becas. Luego, uno de los patrocinadores más importantes publicó un mensaje alejándose de la fundación. Yo no dije nada, pero otros sí. Los donadores notaron que la voz que respondía ya no estaba. Los voluntarios notaron que nadie atendía las urgencias. Algunos socios se retiraron en silencio diciendo, avísenos cuando vuelva Lena. Pero yo ya no iba a volver. Y por primera vez, mis papás entendieron algo que nunca habían dicho en voz alta. Yo no era parte del sistema. Yo era el sistema. Mi mamá intentó salvar la imagen. Sacó un comunicado diciendo que la fundación se iba a enfocar en valores modernos, que era su forma elegante de decir, por favor, no pregunten qué pasó. Y mi papá, como siempre, se quedó callado. Ese era su papel, el señor serio al fondo. Pero sin mí, todo empezó a caerse, y las auditorías internas apenas comenzaban. 2 ex empleados metieron quejas porque decían que el ambiente de trabajo era muy tóxico. Un podcast que antes hablaba muy bien de la fundación ahora sacó un episodio que se llamaba Cuando las buenas apariencias tapan cosas podridas. Aún así, yo no dije nada, porque no quería venganza, no quería destruir a nadie, solo necesitaba dejar de protegerlos. Y sin mi silencio, sin mi trabajo, sin que mi nombre estuviera escondido detrás de sus comunicados bonitos, su historia empezó a caerse solita. Después vino el último movimiento, esa casa que ellos pensaban que ya ni recordaba. Hace años pusieron parte de una casa de vacaciones a nombre de un fideicomiso familiar. Era para que sus nietos la usaran en el futuro, algo así como simbólico, pero yo también estaba como copropietaria. Y como ya no necesitaba nada de eso, vendí mi parte a una organización sin fines de lucro que hace retiros para familias con hijos neurodivergentes. Mi abogada se encargó de todo. Cuando se cerró la venta, el nuevo copropietario le avisó a mi mamá que ya no podían hacer su reunión anual ahí sin permiso. Mi mamá se enojó muchísimo. Me llamó por primera vez en meses. Claro, fue directo al buzón. Su mensaje decía, estás fuera de control, Lena. No se trata de los niños, se trata de castigarnos. Lo escuché 2 veces y lo borré, porque no era un castigo, era libertad, una que me tardé años en darme. Siempre decían que yo era muy sensible, que me tomaba todo muy a pecho, pero lo único que hice fue salirme, y al salirme, también se cayó todo lo que construyeron encima de mí. El colapso no fue como muchos piensan, no fue algo grande o escandaloso, fue lento, incómodo y muy claro. Primero empezó a fallar el sitio web de la fundación, luego renunció la asistente que antes me mandaba todas las preguntas difíciles. La recaudación de fondos del verano se canceló porque su patrocinador más grande se salió, diciendo que ya no coincidían con los valores de la fundación. Empezaron a correr rumores. No de mí, ni de ningún medio. Eran de la gente que había trabajado con nosotros por años. Gente que, en cenas o eventos, empezaba a decir, ¿a poco no era Lena la que manejaba todo? ¿Y por qué se fue? ¿Sabías que ni siquiera salía en las fotos familiares? Y era cierto. Nunca estuve en esas fotos. Ni en las galas que yo organizaba, ni en las cenas que yo planeaba, ni en los premios que yo escribía. Siempre me dejaban fuera. No era lo bastante elegante. No me veían bien en fotos. Decían que era muy simple. Una vez, mi mamá me recortó de una foto y subió la parte que quedó con un texto que decía, agradecidos con todos los que hacen posible esta misión. Pero ahora ya no podían esconderse detrás de frases bonitas. Las cosas salieron a la luz cuando un periodista, que ya conocía nuestra fundación, escribió una columna que se llamaba, Cuando los fundadores callan, el legado se cae en tiempo real. Nunca mencionó mi nombre. No hizo falta. Habló de errores en los reportes de dinero, de falta de liderazgo y de cómo, de repente, desapareció la persona que muchos consideraban el alma de la organización. Me buscaron para dar mi versión. Pero no quise. Les dije amablemente que no tenía interés. No quería quemar nada. Solo dejé de cargar el encendedor. Mientras tanto, mis hijos estaban bien. Ya no teníamos que ir a reuniones donde la gente nos juzgaba. Ya no había viajes en carro después de eventos donde June lloraba y Noah se desesperaba por tener que aguantarse todo. Ahora teníamos paz. Teníamos tranquilidad. Y por primera vez en años, vi a mis hijos sonreír sin miedo. Una tarde, Noah me preguntó, ¿por qué ya no vamos con la abuela? Me quedé callada un momento y luego le dije, porque el amor no debe tener condiciones. Él solo asintió. Nunca volvió a preguntar. Los niños entienden más de lo que uno cree. De su lado, mi mamá mandó un último correo.
Asuntos familiares. El mensaje era corto: creo que ya es hora de que hablemos. Esto se ha salido de control. Ven a cenar este domingo. Tú sola. Sin los niños. Vamos a resolverlo. No respondí. Porque mis hijos no son negociables. Y una cena no iba a arreglar años de desprecio. Para ellos, que todo se derrumbara significaba perder poder, dinero, prestigio. Para mí, que todo se cayera fue por fin levantarme. Darme cuenta que llevaba años encorvada, tratando de caber en una imagen que nunca fue para mí. No reconstruí mi vida por enojo. Lo hice por alivio. Porque cuando dejas a las personas que solo te quieren si estás callada, empiezas a recordar cómo suena tu voz. Me tomó tiempo, pero empecé a llenar el espacio que dejaron con personas nuevas, con propósito, con paz. Una paz por la que no tenía que pedir perdón. Empecé a trabajar en una organización local sin fines de lucro. No hacían shows ni le ponían nombres de donantes a los salones. Solo hacían programas para niños con dificultades de aprendizaje, familias como la mía, mamás como yo. Nadie me decía que mis hijos hacían mucho ruido. Nadie me mandaba hasta atrás. Nadie decía, no encajan aquí. Ellos decían, tú perteneces aquí. June volvió a dibujar. Llenaba hojas con mundos enteros, como antes. Le puso nombres a sus personajes. Nombres bonitos como esperanza, tranquilidad, luz. Me dijo, los que son calladitos siempre son los más fuertes. Noah empezó a escribir poemas en una libreta. No quería que los leyera todavía. Daba golpecitos en la mesa como si fuera una canción que solo él entendía. Por primera vez, no quería cambiar a mis hijos. Estaba aprendiendo de ellos. Empecé a organizar pequeños talleres para papás y mamás. No eran conferencias, solo espacios sinceros para platicar. Hablábamos de la culpa, de la vergüenza y de la presión que sentimos por hacer que nuestros hijos encajen en lugares donde nunca debieron estar. Algunos lloraron. Otros respiraron profundo, como si llevaban meses sin poder hacerlo. Siempre les recuerdo, nuestro trabajo no es cambiar a nuestros hijos para que encajen en el mundo. Es hacer un mundo que los acepte tal como son. Un día llegó una carta sin remitente. Adentro venía un recorte del artículo de opinión que hablaba del colapso de la fundación. Abajo, escrito con una letra que no reconocí, decía solo 3 palabras. Te vemos. Sonreí. Porque eso era todo lo que siempre quise. No atención, no venganza. Solo que alguien me viera. Por el trabajo. Por el amor. Por la fuerza que se necesita para irse y empezar de nuevo, aunque las manos sigan temblando. Ya no hablo de mis papás. Cuando alguien me pregunta, solo digo, no somos cercanos. Y con eso basta. Ya no quiero demostrar nada. Solo quiero vivir una vida donde no tenga que escoger entre la dignidad de mis hijos y la comodidad de otras personas. La mujer que ellos intentaron borrar, echó raíces. Hizo un hogar, encontró un propósito, formó una comunidad. Y cada día que me levanto, me recuerdo que esta vida no la gané peleando. La construí alejándome. Guardé la carta que dejaron el día del ultimátum. Estaba escrita a mano, con una letra bonita pero fría. Decía, esta casa tiene reglas. Y si no puedes controlar a tus hijos, tendrás que buscar otro lugar que los acepte. No tenía firma. No hacía falta. El mensaje era claro. Eres bienvenida, pero solo si te callas. Tus hijos también, pero solo si no se notan. La doblé y la guardé en un sobre, en un archivo que ya casi no abro. No por rencor. Sino para no olvidar el momento en que los elegí a ellos por encima de todo. Ahora vivimos en una casa chiquita. No es una mansión. No es una casa de revista. Es un hogar. Hay huellitas en las ventanas, libros por todos lados, risas, ruidos, desorden. Todo es humano y hermoso. Mis hijos tienen amigos que los entienden, maestros que los ven, y una mamá que no se disculpa por cómo son. Yo tengo mañanas sin ansiedad, tardes sin excusas, noches donde puedo dormir sin ensayar lo que voy a decir. La gente todavía me pregunta sobre el pasado. ¿Crees que tus papás te extrañan? ¿Saben lo que perdieron? Siempre hago una pausa, porque el dolor no se cierra, solo se aleja, y con la distancia viene la claridad, y la decisión de cada día, construir algo nuevo o seguir cargando lo que nunca fue mío.
Así que respondo, no sé si me extrañan, pero yo ya no extraño fingir que les importaba. A veces me veo en el espejo y pienso, esta es la mujer que ellos pensaban que no iba a sobrevivir sin ellos. Ahora me veo diferente, no más ruidosa, no más enojada, simplemente entera. Y esa es la verdad silenciosa que nunca se esperaron. Pensaron que al sacarme de su vida me iban a romper, pero lo que hicieron fue liberarme. Nunca debía hacerme chiquita para caber en su mundo. Yo tenía que ocupar mi propio espacio, junto a mis hijos, con una vida llena, imperfecta y brillante, mucho más allá de los muros que ellos levantaron. Una vez estuve en su casa, agarrando la mano de mi hija, preguntándome si amar era hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos. Ahora la veo correr por el patio que es nuestro, libre, fuerte, feliz, y sé la respuesta. El amor no te achica. El amor aguanta. El amor nunca te corre por ser quien eres. Y yo nunca más voy a quedarme callada solo para que me sigan invitando. Porque no necesito un lugar en su mesa. Ya hice la mía. Y la gente que está ahí, me ve, se queda. Y ese es el único legado que vale la pena dejar.